Bien, amigos, vamos a decir que hoy es martes 31 de octubre, termina el mes hoy, ya resta noviembre y diciembre. 2 meses le quedan a este año. Luna llena. Hoy es día de San Nicolás. Nicolás de Jesús López Rodríguez, Nicolás Pichardo, desaparecido médico, y un niño muy querido por mí, que es mellizo de una niña, Nicolás Pichardo. Bien, hoy es Día Mundial del Ahorro y hay una efeméride interesante. Yo creo que nosotros tenemos que revisar despacio la historia. Miren, en 1898, desempeñando la presidencia de la República Ulises Ceró, secretamente le vendió por 400,000 pesos al gobierno haitiano que encabezaba el presidente Hippolyte un territorio que se estaba disputiendo entre ambas naciones. Y teníamos 100 años discutiendo ese territorio. Y resulta que Hippolyte aceptó 400,000 pesos del gobierno dominicano y dejó eso así. Pero recibió los 400 y el territorio. Hippolyte recibió los 400,000 a cambio de territorio. Bien. Quisiéramos... ¿Usted se acuerda la vez que yo le dije a usted que cómo Estados Unidos era a base de papeleta que resolvía las cosas? Incluso era más o menos esa época, quizás ese siglo, que compraron Canadá, Bueno, que compraron Florida, que compraron... Cada quien resuelve las cosas con lo que más tiene. Sí. O con dinero. Papeleta. O ¿Qué por tiene la, Estados Unidos? Papeleta. por la fuerza. Bien, señores, un día como hoy, diablo, en las internacionales, 3 muertos. José Ingenieros, Indira Gandhi y Peter Botha. Presidente sudafricano, primera ministra de la India y escritor y profesor psiquiatra español José Ingeniero. Un día como hoy nació nuestro cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que está retirado por edad y por algunos problemas de salud. Está haciendo falta el cardenal. También nació un día como hoy doña Sonia Guzmán, de Viuda Hernández. Sonia Guzmán, hija de Antonio Guzmán, subsecretaria de la Presidencia junto con su esposo José María Hernández, madre del actual director de INESPRE. Ella es embajadora dominicana en Washington, fue ministra de Industria y Comercio de Hipólito Mejía, discutió el DR-CAFTA en el 2000. También está de cumpleaños Mayra García, productora de televisión. Aníbal Amparo, odontólogo, administró la Lotería Nacional. Esas son los cumpleaños de hoy. También queremos decir que en el día de ayer falleció y fue sepultada la madre de un amigo, compañero de canal. Falleció la señora Georgina Rosario. La señora Georgina Rosario falleció y fue velada y sepultada en el municipio de Quisqueya, San Pedro de Macorís. Ayer a las 4 de la tarde se
llevó a cabo el acto de sepultura de doña Georgina Ricardo, madre de Ricardo Rosario, dirigente de la Asociación de... ¿Qué dice? Asociación de Detallistas. De detallistas, de Sí. la gente de la pulpería, ¿verdad? Y además director de la revista. Bien, su esposo Gregorio, sus hijos Ricardo, Felicita, Juliana, Dolores, Marta, Guillermo, Domingo, Denis, Gabriel, Elizabeth, Ruth y Gregorio comunican su fallecimiento y su sepelio que se llevó ayer a cabo en Quisqueya. Nuestro pésame a la familia y sobre todo a su hijo Ricardo Rosario. Bien, la noche de hoy en Funglode será llevado a cabo la presentación de un libro de un personaje dominicano que me afecta afectivamente. Se trata de un compañero de colegio de toda la infancia, primaria, intermedia en aquella época y bachillerato. Luego nos separamos en la universidad, él estudió Derecho, nosotros fuimos a otra facultad. Fue fundador del PRD, fue fundador de la Asociación de Estudiantes Dominicanos, ¿verdad? Él fue fundador del PRD cuando el PRD llegó. Él, todas sus notas, tanto en primaria como en bachillerato, como en su carrera de abogado, fue la máxima. Abogado magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue fundador del Partido de la Liberación Dominicana, fue su secretario general, fue candidato presidencial del PLD en un momento, fue ministro de Trabajo y terminó siendo vicepresidente de la República en 2 ocasiones. Se trata del doctor Rafael Francisco Alburquerque y de Castro. Esta noche se pondrá en circulación su libro Huellas del Sendero, Rafael Alburquerque Sayas Bazán de Castro. Su papá es Sayas Bazán. Bien, por cierto, hijo de un abogado, el doctor Chichi Alburquerque, quien fue torturado en la 40. Mire, usted habla de que él fundó una asociación de estudiantes. No, una no. La Fue miembro fundador de... En la universidad se formó la Federación de Estudiantes Dominicanos. Sí. Y se crearon 2 filiales, una social cristiano, que era el Bloque Revolucionario Universitario, el BRUC, y el PRD también tenía su filial. Los que nunca tenían eran los reformistas, era enemigo común de los dos. Eso fue posterior a la caída de Trujillo, ¿verdad? No, cuando muere Trujillo, entonces el Consejo de Estado le da la autonomía y el fuero a la universidad, pero para eso se luchó. Sí. Y la federación fue que dirigió esa lucha. Y Rafael Alburquerque con José Israel Cuello, con Huermón, con los Isa, con Asdrúbal Domínguez, y no recuerdo el grupo, pues
se fundó la... Usted sabe que no sé si era una cifra muy mínima, pero en estos días yo estaba oyendo algunas cifras sobre educación superior y me daba que para esa época quizás los que estaban optando por convertirse en profesionales eran quizás algunas 300 o 400 personas. O sea, se hablaba en lo que yo estaba viendo de lo difícil que era acceder a la educación universitaria anteriormente. Entonces, en verdad era tan poca, todo el que estaba en la universidad en el país, todo el que estudiaba una carrera estaba en la UAS en ese momento. No, mira, primero nada más había una universidad. Sí. Segundo, eso hasta la fundación de la UNF. De la Pucamaima y de la UM. No, la Pucamaima fue primero. Sí. Después, esa cantidad correspondía a la proporcionalidad de los habitantes que había. Aquí no habían 10 millones. No, claro. Entonces, estudiar tenían que venir, no había extensiones universitarias. Toda la universidad estaba en la capital. Y durante el régimen de Trujillo, no era que se limitaba, pero era complicado. El gobierno el Trujillo no veía bien ese conglomerado académico. Tanto así que los profesores se nombraban por decreto. Era el poder ejecutivo que nombraba a los profesores. Entonces, esa situación que tú estás viendo no es que se limitaba el estudiante, era que inclusive todavía con la Universidad Católica, la gente de Moca y de La Vega y de los alrededores que fueron a Santiago a estudiar, usaron la modalidad de la capital, que era la pensión. Sí. La pensión para vivir. Pero la pensión, la casa, donde generalmente una viuda con muchas habitaciones. Rentaba habitaciones para los estudiantes. Para los estudiantes. Claro. Ese era, pero no era algo que limitaba tanto, sino que la misma situación, sobre todo en los últimos años, que un papá mandaba a un muchacho para la capital de un pueblo, era difícil. Y seguía también, yo lo viví en el Cercado, el estudiante solamente en la escuela, había una escuela, la escuela Caonabo, se iba del primer grado al 8º grado. Entonces, mientras esos muchachos estudiaban, ya después de haber hecho el 6º, entonces se conseguían un trabajito que se llamaba maestro de emergencia. Era el estudiante que enseñaba a leer a la gente de los parajes y de los pueblitos más pequeños, de los campos. Sí. Eso iban a caballo. Entonces, cuando ese estudiante de 8º grado quería seguir los estudios, no venía a la capital, iba a San Juan a hacerse bachiller. Cuando terminaba, entonces regresaba al Cercado y se convertía en una de 3 cosas que era que se hacían allá. ¿Qué? Músico, maestro y sastre. Esas eran las 3 cosas que hacían los 3 oficios imprescindibles. Y el que quería estudiar ya bachiller, entonces venía a la capital, que eso eran muy pocos, a donde un familiar o a una pensión. Así es. Ahí tú tienes, por ejemplo, algunas de esas personas que todavía al final vinieron, que son los Furcal, eso que tú oyes de Furcal, sí. Los Berigüete, sí. Los de Óleo, los Monteros, los Encarnación, todos esos muchachos que quisieron seguir estudiando, vinieron aquí. Eran del pueblo y de algunos, los Furcal eran de un paraje de las ranchas. La rancha, sí. Bueno, yo quisiera tratarle un tema al doctor del Castillo, porque vimos el tema de Ucrania y de Rusia, y estamos viendo el tema de Israel y Palestina o Hamás.
Y me está llamando la atención que en vez de, es más, y de Haití, de República Dominicana, de que se tiene un concepto como deportivo de eso, como con quién tú estás. Ah, yo estoy con Ucrania, yo no estoy con Putin, yo estoy con los judíos, yo no estoy con los palestinos, yo estoy con los palestinos, yo no estoy con los judíos, yo soy partidario de que Haití tiene derecho adquirido aquí y otros no. Ayer, pues, alguien aceptó una propuesta que hicimos. Y si ya 200 años de esa lucha nos ponen en una situación, Haití no ha querido, no ha podido, o no han querido ni han podido desarrollarlo. Vamos a asumir el imperio, vamos a asumir Haití desde aquí, y que nosotros seamos, ¿verdad?, desde aquí, pero abiertamente, pero los haitianos no lo van a aceptar. Bien. Doctor, el concepto deportivo de eso, realmente se debe ir más profundo de eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay gente que se identifica, eso es casi como si fuera una ideología, porque el que está a favor de los palestinos no cuestiona el accionar de Hamás. Muchas veces ocurre eso y tiende a justificarlo como una reacción frente a una situación creada de hecho. Y el que está a favor de Israel dice, no, pero Israel es el agredido y tiene que defenderse. Pero entonces es que aquí no hay que hay ver término medio, ¿verdad? No, yo creo que aquí hay que ver una realidad desde una perspectiva objetiva y con miras a buscarle una solución a un problema que está ahí latente desde hace muchos años. Como dijo el secretario general de la ONU, muy bien, condenamos esa acción de Hamás, algo que es horripilante, inaceptable totalmente, pero ese es un efecto. Esa es la consecuencia de 56 años de ocupación. Y eso produjo una reacción virulenta de Israel que incluso le llegó a pedir la renuncia al secretario general de Naciones Unidas y dijo que la ONU no servía absolutamente para nada. Usted tiene, por ejemplo, la situación en los países europeos en donde ya hasta las manifestaciones pro-palestinas la están prohibiendo. Y entonces como que estamos llegando a un punto en el que estamos cayendo en el extremismo. Ahora, yo creo que independientemente de cualquier cosa, hay algo que salta a la vista en el mundo entero. Si usted busca las páginas de opinión de los periódicos, la gente que enfoca, que estudia ese problema, que lo aborda, usted va a encontrar una condena generalizada al terrorismo, pero al mismo tiempo el criterio de que hay que buscarle una solución a ese problema. Lo dijo Barack Obama recientemente, en una posición que yo creo muy valiente, porque en Estados Unidos ahora mismo, si hay algún tipo de coincidencia entre demócratas y republicanos, es alrededor de este tema. Y las diferencias que hay es quién es más radical. Y en ese contexto Barack Obama te dice a ti, muy bien, condenamos todas esas acciones, pero hay una realidad ahí que hay que abordar necesariamente. La solución pasa por hacer justicia con la causa palestina. Y yo creo que eso es algo que ahí está a la vista, sin ánimo de ofender a la comunidad de Israel, gente muy trabajadora que ahora están pasando por un momento sumamente complicado. Porque no es verdad, como dicen algunos, que Israel la tiene cómoda. Hay una situación ahí muy difícil que puede degenerar en una especie de conflicto regional que puede tener graves consecuencias para Israel. No creo que sea un clavo pasado para los israelíes como estamos acostumbrados a ver. Mira, yo quiero preguntarte algo que yo pienso, pero yo te confieso que no estoy seguro y yo creo que tú me puedes ayudar
a digerir esta conclusión que yo llegué. El problema no es que en un conflicto que se amplíe más allá de Hamás e Israel o Hamás Palestina, sino que se haga regional y que comience a tener efecto en el mundo, porque tú sabes que la zona es petrolera y la economía es muy pobre por un lado y muy rica por otro. Lo que me preocupa no es que Israel pierda, nunca va a perder una guerra, sino que tenga que usar todos sus recursos militares para tener que ganarla. Porque indudablemente, que Israel tiene recursos que ni siquiera lo puede decir. Todo el mundo sabe. No, sí, todo el incluso mundo se lo dice sabe. que tiene la bomba atómica. No, no es que tiene la bomba atómica, que él inventó, porque Ernest von Braun y Einstein y toda esa gente eran judíos. y no dejaron de ser judíos por vivir en Estados Unidos. Sí. Entonces, el problema es que ellos se vean obligados. Mira, eso que está pasando, eso lo dijo Netanyahu, no va a quedar un miembro de Hamás vivo si no se van de ahí. Pero hay otra cosa. Y si uno le da una lectura parcializada a la muerte de niños, tantos niños muertos. Sí, porque ahí lo que se está aplicando es un castigo colectivo. No. Y se está disparando contra la población civil. Se está cometiendo un crimen de lesa humanidad. Esa es una cuestión que está ahí a la vista. Ahora déjeme decirle, mire, Rusia tiene... Y si están tratando de eliminar las nuevas generaciones, matando niños. Lo que pasa es, Israel está más o menos reclamando eso que reclama Rusia. Porque, ¿qué es lo que pasa? Dicen los especialistas que Israel no tiene profundidad estratégica. ¿Qué significa eso? Significa que es un territorio pequeño de aproximadamente 20,000 kilómetros cuadrados. Todos los... la infraestructura crítica está al alcance de los misiles de Hamás y de los misiles de Hezbollah. Estamos hablando de los aeropuertos, de las bases militares que tiene Israel, que son 9. Y estamos hablando del sistema energético israelí, que son también 9 plantas grandes. Eso está al alcance de los misiles de Hamás. Y ya se demostró que el sistema de protección antimisiles de Israel es vulnerable. Entonces ahí hay una gran debilidad. Israel tiene que responder siempre a los ataques de forma rápida. Pero al mismo tiempo siempre se ha pensado como que los israelíes son los soldados mejor entrenados. Y es verdad que ellos han tenido que emplearse a fondo porque están rodeados de enemigos. Y han estado obligados a la eficiencia en materia de seguridad y en materia de inteligencia. Y son admirables por los esfuerzos que han hecho en ese sentido. Pero ¿qué tiempo tienen los israelíes que no reciben, que no participan en un conflicto que le haya permitido acumular algún tipo de experiencia? Desde la guerra de los 6 días. La última del Yom Kippur. Sí. Y después incursiones que ellos han realizado dentro de los territorios palestinos, en el Líbano, la ocupación aquella, pero hace bastante tiempo. Y fíjese, por ejemplo, las destrezas que mostró Hamás. Hezbollah hoy no es el mismo Hezbollah de hace 10 años. Están mejor entrenados sus militantes, mejor equipados, mejor armados. Entonces, Israel tiene hoy una amenaza que parte de distintos puntos. Sur del Líbano, territorio de Siria que hace frontera con Israel, Yemen, está el caso de Irán, y yo no descarto que hasta algún tipo de situaciones se pueda producir en el territorio iraquí. Es decir, Israel tiene prácticamente un cerco Es que nunca he pensado que en una guerra extrema Israel esté contando con infantería. Israel tiene armas que en un momento la va a usar para extinguir poblaciones. Y ahí ellos
no hay quien le gane. Ese es el temor que hay. Porque, ¿cuál es la guerra de Ucrania y de Rusia? Que Ucrania tiene la OTAN, porque no se supone que Ucrania le iba a ganar a Rusia, pero tiene la OTAN. ¿Qué pasa ahí? Que se empate el juego, o quizás supere. Entonces, ahí, aunque Irán se sume, Irán se sume, ¿tú sabes lo que haría Israel? Lo que tú estabas diciendo, se amplía la guerra y entonces Israel ataca a Irán. Pero hay una serie de incógnitas ahí. Hay una serie de incógnitas ahí, salvo estoy consciente de esa ventaja que da la posesión de armas de destrucción masiva, que no es su uso una cuestión fácil de decidir. Fíjese, por ejemplo, el caso de Rusia. Rusia tiene armamento potente, pero no ha podido utilizarlo en el marco de este enfrentamiento, de esta guerra. ¿Por qué Estados Unidos decide el envío de 2 portaaviones? Porque sabe el riesgo que hay ahí de que todos esos países que rodean, que están ahí en el entorno de Israel, pudieran reaccionar. Turquía es uno de los ejércitos más poderosos que hay. ¿Y qué dijo Erdogan el día pasado? Erdogan dijo: Hamás no es un grupo terrorista, es un grupo de liberación. Y la culpa de lo que está pasando es de Israel. No busquen que haya otra guerra entre la Cruz y la Media Luna. Esa es la posición de Erdogan, cuyo partido pertenece a los hermanos musulmanes. Hamás pertenece a los hermanos musulmanes también. Entonces, que dirigieron Egipto. Lo que dirigieron Egipto, sí, que fueron derrocados. Tiempo, que sí. Fueron las primeras elecciones que se hicieron libres en ese país, los hermanos musulmanes ganaron. Y quien respaldó a los hermanos musulmanes fue Turquía, con Erdogan. Entonces lo que yo digo es, hay incógnitas ahí. Hay incógnitas. Usted no sabe cómo pueden reaccionar todos esos países. Si hay una reacción colectiva en contra de Israel, no la llevaría fácil. Es lo que yo estoy diciendo. Y eso es lo que explica que Estados Unidos haya enviado ahí 2 portaaviones para disuadir a esas naciones de cualquier tipo de actitud en contra de Israel. Naturalmente, Estados Unidos tiene también bases en Irak, bases en Jordania, tiene 2 bases militares en Turquía, tiene varias bases militares en Siria, tienen una presencia militar ahí. Pero indiscutiblemente que esto pudiera plantear, imagínese usted que se junten 2 guerras. 2 guerras, la guerra de Rusia en Ucrania y un conflicto regional en Oriente Medio. Lo que eso plantea. Entonces ahí hay una situación realmente complicada y hay un aspecto que usted lo planteó ya. La importancia estratégica de la zona. La tercera parte del petróleo que se consume en el mundo sale de la región de Oriente Medio. Bueno, señores, hoy se cumplen 20 años, no, 30 años, de la Fundación de Participación Ciudadana, 1993 al 2023, 30 años. 30 años. Se funda la organización cívica Participación Ciudadana. Esa organización se dijo que se fundó con el objetivo de enfrentar la centralización y abuso del poder en perjuicio de los más elementales derechos ciudadanos. Es algo similar a las organizaciones que luchan por los derechos humanos, que generalmente es contra los gobiernos o vigilando a los gobiernos. Eso hemos tenido 30 años de que como esa organización la financian los Estados Unidos, pues no ha sido debidamente puesta en su lugar, sino que se le ha dado, prácticamente es un poder, siempre ha tratado de penetrar estamentos de poder y lo han hecho, los gobiernos lo han entendido, a quienes representan y le han dado participación.
Hay un trabajo que publicó Carmen Inver Brugal que define bastante bien esta organización. Dice: participación ciudadana o la usurpación de los poderes, por la doctora Carmen Inver. Organizan, deciden, difaman, tienen credo para su religión y para la selección de sus iluminados, condenan, liberan y expulsan del paraíso a quien no obedece sus mandatos o no revela ni facilita primicias para los opinantes. Para los opinantes adscritos a su entorno, también inmaculados, redactan campañas para detractar y amedrentar, cuentan con el eco mediático correspondiente y el auspicio de clientes que saben cómo garantizar la impunidad, disparando antes de recibir la ráfaga. Traicionan porque la lealtad no deja beneficios ni transfiere acciones. En sus aguas corporativas saben cuándo delatar y cómo buscar cómplices adecuados en los cargos públicos. Sus contratos y prebendas están protegidos por el silencio de la cobardía codiciosa que domina medios y controla voz. Después de tantos años de existencia y con su cuadro colocado en posiciones apetecidas, su composición y funcionamiento luce un diseño de monasterio. El equipo tiene títeres comprometidos con sus abades y abadesas, personas intocables, beneficiarios de la exculpación social, libres hasta de pago de multas por infringir leyes de tránsito. Hoy, participación ciudadana es un suprapoder adscrito al cambio, con patente de corso para hacer lo que quiera, cuando quiera. No ha sido necesaria la modificación de la Constitución de la República para consagrarla como un cuarto poder del Estado. Participación anida el conjunto ético de la nación, sin techo, para que nadie se atreva a lanzar piedras. Acechan como fieras para dar un zarpazo a quienes discuta designios Made in USA y se atreve a imputar a los grupos que protegen como voceros de sus causas. Sanedrín terrible, que en este momento de la nueva república excede sus competencias, convencido de que su desprecio a la institucionalidad jamás será criticado. Quien no apañe o complazca participación, sencillamente se busca amparo divino, porque la posibilidad de asilo también estará vedada. La pureza dicta y seduce. Entra y sale de los despachos de la administración pública sin el disimulo de la discreta visita doméstica, motivada por la bonomía y la amistad. Ha sido superado por una actuación inconcebible en un Estado de Derecho. La corrupción de los agentes de participación en la Cámara de Cuentas de República Dominicana está tipificada como usurpación de funciones en el artículo 258 del Código Penal. Participación ciudadana. Tiene su 30 aniversario y ha ocultado muy bien siempre sus dirigentes. Dicen quién es el coordinador, pero no existe un listado importante. Los 4 coordinadores están en el Estado y esos son los que conocemos. El canciller, compras y contrataciones, la esposa del ministro de Educación Superior, Educación y Tecnología, el embajador de España y las hermanas de ellos. Ahora, en el de Ciencia y Tecnología es bueno señalar que independientemente de que su esposa fue de coordinadora, la presencia del ministro se debe a que es un miembro primero del PRD y luego del PRM. Además, es un ex rector de la universidad y ha representado los intereses de ese partido en su gestión. Vamos entonces a decir que también hoy
recordamos que un día como hoy falleció Huberto Bogar Díaz. Aquí hay algunos héroes anónimos que nosotros no somos muy proclives a mencionarlo, porque no existe una organización, o mejor dicho, existe, pero no lo han hecho. ¿Cómo es posible que la Asociación Médica Dominicana, por el hecho de que estas personas no hayan sido sindicalistas, no se hayan dedicado a resaltar figuras como la primera figura de la dermatología y el fundador del Instituto Dermatológico y de la lucha contra la lepra en República Dominicana, Huberto Bogar Díaz? La primera figura moderna de la pediatría, el doctor Hugo Mendoza Tapia. Recordemos también que existía un Miranda, un Emil Caseacta. Peter también, Heriberto Peter. Pediatras. En oncología hay uno que hay que reconocer, que es el doctor Heriberto Peter, fundador del Instituto Milagro de la Caridad. Durante 50 años era el único lugar en donde se combatía el cáncer. Sus discípulos, el doctor Pichardo, el doctor Segura y la doctora, ay Dios, que por cierto está enferma ahora. Catalina González Catalina. Pons. Esas son sus alumnos. Tenemos también al doctor Mairení Cabral Navarro, que fue director del hospital Luis Eduardo Aybar. El doctor Guarocuya Batista del Villar, Héctor Mateo, Fernández Caminero, la doctora Gómez Patiño, el doctor Escipión Oliveira, cardiología. Entonces, no es justo que esas asociaciones, tú no oyes mencionar esos nombres en las asociaciones. Tú lo que oyes es Waldo Suero, Tati Guzmán, la gente que en el concurso de cuál hizo más huelgas. Eso es lo que se discute. Que me perdonen, son amigos de uno, pero se les olvidó los héroes de la medicina dominicana. Y no he mencionado las aulas. Papolo Pichardo, ¿verdad? Fernández Capellán, Gómez Rodríguez, Fabio Mota. Bueno, pero tenemos que seguir. Cuando eso no se habla de seguridad social, quiero también decir lo siguiente. Hay un lío del diablazo con el tema del sábado del día de Thanksgiving, el desorden que se... ¿De qué? Halloween. Sí. El lío que se armó. Yo quiero decir una cosa. Que revisen lo que ocurre en Nueva York el día de Halloween. En Miami. Fue una copia, trataron de hacer una copia, pero lo peor que yo quiero decir es que aquí hay como... ¿Tú te acuerdas los primeros pasos que daban antes los que querían aprender a manejar? Como un vehículo era de alto costo, pues no sentaban al aprendiz en el sillón, sino le daban el guía al lado. Entonces, ven, coge el guía primero, pero sin moverse. Hay cosas que no se pueden hacer dando el guía. Y aquí se sufre mucho de eso. Lo primero es que hay que tener responsabilidad. En este asunto hay que determinar que ya el presidente habló ayer que eso no va a ocurrir más. Él no lo va a poder, eso es un teteo que se fijó
para copiar los teteos de Nueva York, que son, cierran calle en Nueva York y en Miami. Entonces, aquí no se puede estar queriendo torcer el guía para donde uno... Ustedes saben lo que están hablando, que yo lo escuché ayer por un medio, que le dicen que eso es alofoquismo. Señores, dejen tranquilo a ese muchacho. Si usted quiere superar la popularidad que él tiene en ciertos sectores de la población, haga algo y supérelo. Si un árbol le da sombra, siembre un árbol, abónelo y crezca y supere la sombra que da el otro, pero no lo corte. Tienen cansado a uno persiguiendo a un tipo que logró tener éxito con un sector de la población. Ayer mismo, en un programa que escuché, decía que eso es popularidad, pero no son votos. Miren, yo no estoy seguro. Hay algunos artistas, y la prueba nos las dio la experiencia, que se metieron a políticos y que no les fue bien. No les fue bien. O pasaron o no les fue bien, o dejaron de ser artistas. Pero ese hecho, ese señor que tratando de ser que lo que había era un movimiento, que él no tuvo nada que ver con eso, ni hizo nada, y que le entraron a las dos manos porque parece que dijo que él iba a esconder unos 200,000 pesos en un sitio para que la gente lo... y que eso lo deben prohibir. Yo le voy a decir una cosa, para usted hacer una rifa, tiene que pedir permiso para hacer una rifa y pues vender billetes. Pero para usted decir que yo escondí 3 paquetes de 100,000 pesos en la George Washington, entre el Obelisco y la feria, en el litoral del lado del Farallón, al lado de la... Tú no puedes impedir que se desborde un pueblo a buscar 100,000 pesos, eso no se puede prohibir. Entonces, están distorsionando el problema de la ciudad colonial con el tema de alofoque. Porque hay gente incómoda porque en 20, en 30 años no han podido conseguir la audiencia. Y tienen que entender que las cosas, los programas de televisión, los programas de radio y la misma vida tiene aspectos diferentes. Por ejemplo, ciudad colonial. Hay una ciudad colonial que se llama la ciudad colonial histórica. Esa no la puede negar ni discutir nadie. Nicolás de Obando, el palacio de... ¿cómo es? La Fortaleza Osama. No. El Alcázar. El Alcázar de Colón. Casas Reales. Los palacios. Lo bien trazada que está esa porción que está entre el río Sama. El que no estaba trazado era el río Sama. Es decir, las distorsiones que tiene las calles es porque el río no es recto totalmente. Pero coja Palo Hincado. Eso es intramuro. Palo Hincado. Santomé. Perdón. Espaillá. Santomé. Sánchez. José Reyes. 19 de marzo. Hostos y Duarte. Isabel la Católica y las Damas. Bien trazadas desde hace 500 años. Y este-oeste. Paseo Padre Villini, Arzobispo Porte, José Gabriel García, Padre Villini, Arzobispo Noel, El Conde, Las Mercedes y La Mella. Mejor trazada que todas las otras que hicieron después. Perpendiculares y paralelas.
el desagüe que hizo Nicolás de Obando, es el único sitio que no se inundó ahora con las inundaciones. Sí. Entonces, hay una ciudad colonial histórica, hay una ciudad colonial turística, con 50 primacías, 50 cosas que ocurrieron aquí primero que en todos los países de América. Tampoco se puede negar. Hay una ciudad colonial religiosa, en una zona tan pequeña, 2 o 3 parroquias y más de 5 o 6 iglesias, todas coloniales o republicanas. Eso es otra cosa totalmente aparte. Si sigue, hay una ciudad colonial que está gobernada o no se sabe si por el ayuntamiento, por obras públicas, por cultura, por turismo. Tiene 4 o 5 gobiernos. Hay una ciudad colonial comercial que, por cierto, recomendamos que lo estudien, porque la cantidad de se vende y de casas vacías que hay en la ciudad colonial es preocupante. El problema de los parqueos, el problema de las familias que tradicionalmente han vivido, nacido y se han criado allá adentro. Entonces, usted no puede ver la ciudad colonial de noche, donde han hecho de ahí un Bataclán, una pendejada ahí donde todo el mundo va y hace lo que le da la gana. Pero esa es una ciudad colonial, diferente a las otras. Sí. Y que parece que hay gente... ¿Dónde estaba Politur? Politur no puede con eso que pasó el día de qué, que tú dices, Halloween. El fin de Halloween. No puede, porque eso fue una avalancha. Además, una copia de otra cosa. No se dice lo que es. Entonces, enfoca de que para los foques. ¿Qué tiene que ver los foques con eso? Porque hay que... ¿Usted sabe lo que pasa con los foques? Que hay muchos de los productores de radio, de televisión y de programas que no resisten el éxito de los otros. Que no lo resisten. Muchos políticos tienen diferencias por uno de los 7 vicios capitales, que es la envidia. Eso es la envidia que corroe lo más profundo de la persona, que dejen tranquilo a esa gente. Finalmente, hay una persona que no era una persona demasiado importante, sino que era dueño de un banco, creció, desarrolló una política, cometió una serie de delitos contrarias a las disposiciones que rigen los bancos, y el gobierno se vio obligado a cerrar el banco. No defiendo a Ramón Báez Figueroa, pero sí tengo la obligación de edificar en lo que pueda, no guardarme ninguna información. ¿Qué se acusa a Ramón Báez? Que 20 años después haga una demanda al Banco Central para revisar la operación mediante la cual se vendió la Delta. Una empresa que debía dinero a Baninter y que Baninter salvó con un préstamo que le hizo, pero le pidió en garantía las acciones de la mayoría de la empresa. Entonces se está diciendo que Ramón Báez hizo esa demanda porque le hicieron capú, porque había que darle un dinero. No. Hemos investigado y la verdad es la siguiente. Ramón Báez, después que lo soltaron, tiene inversiones
en dealer de automóviles nuevos. Y no importa, sino que compra, la empresa que él tiene intereses ahí, compra a los importadores, a los concesionarios. Y compró unos vehículos a la Delta y no pudo cumplirle en el pago. Y la Delta fue y desconsideró a los que estaban, la forma en que retiraron los vehículos fue desconsiderada. ¿Perdón? Parece que Ramoncito se encuerdó y pensó, pero si yo los salvé a ellos con muchos millones de dólares, ¿por qué por 10 cheles ellos me desconsideran? Y cuando fueron a pedirle por favor que esperen, trataron mal a las mensajeras. Eso fue lo que pasó. Y la mensajera es su esposa. Es decir, que él no está buscando unos cuartos con eso. Eso es lo que ayer... No he hablado desde que él estuvo preso, que lo fui a ver 2 veces. No tengo ninguna razón, ni cuenta pendiente, ni obligación de defenderlo. Pero no es justo que dice, está defendiendo ahora porque quiere ganarse unos cuartos. No, está demandando porque está altamente encuerdado, porque él salvó la Delta cuando le compraron a Jacinto y ahora por 3 carritos le hacen un escándalo. Eso es lo que pasó. Bien, vamos pues a hacer una pausa obligada.